Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia Universal Moderna en el Instituto Corima en el primer año de preparatoria. Bien, pues la clase anterior hablamos un poquito de los inventos que se desarrollaron durante la temprana modernidad, ¿sí? Y que pues estos facilitaron el comercio y la navegación para descubrir pues, los nuevos mundos o América y otras rutas interesantes que empezaron a llevar la cultura oriental hacia Europa. Hablamos de las cruzadas en sesiones anteriores, de cómo estas pues han logrado transmitir también conocimientos e inventos y muchos elementos culturales. Entonces, pues como estamos hablando de la historia de la ciencia y la tecnología, pues el programa nos marca hablar ahorita de un tema muy interesante, que sería la escolástica medieval, ¿sí? Y la alquimia medieval, que fueron los que van a desarrollar la ciencia moderna como la vamos a conocer actualmente. Sí, efectivamente, de la filosofía medieval o la ciencia medieval, pues viene la ciencia moderna, que es la que ya le va a dar ahora sí el toque como ciencia factual absolutamente. Pero pues todo va a iniciar aquí, en la Edad Media, debido precisamente a la confluencia de tantas culturas como la oriental y la europea, y pues bueno, después el racionalismo que se va a meter precisamente en la época moderna. Vamos a hablar también un poco de la alquimia y de las sociedades secretas que llevaron a cabo este tipo de ciencia y que después derivó en lo que conocemos ahora como la química. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto y comenzamos. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la escolástica, ¿sí? Y pues tenemos precisamente 4 fases de lo que sería la escolástica o la filosofía medieval, ¿sí? Tienen que recordar que precisamente en la Edad Media vamos a tener una cultura y concepción filosófica y científica totalmente teocéntrica. Eso significa que eh, toda la ciencia, la filosofía, se va a hacer precisamente para buscar la interpretación y sustentación de las Sagradas Escrituras. Entonces, los primeros siglos, que abarcan del 6 al 10, es precisamente cuando se empieza a incorporar los tratados filosóficos griegos. Uh-huh. eh, Principalmente va a entrar mucho Platón, ¿sí? Vamos a tener autores como Boecio y Pseudo Dionisio, ¿sí? Boecio, por ejemplo, que escribe un libro de la Trinidad, Pseudo Dionisio, que escribe obras como de los ángeles, ¿sí? Sobre los ángeles, pero pues todos están como con el conocimiento de Platón, a través de los diálogos, a través de obras metafísicas y ontológicas, ¿sí? Eh, Luego tenemos la alta escolástica, que será del siglo XI al XII, ¿sí? Con grandes autores como Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, ¿sí? Y ahí es donde se van a fundar las universidades. Bueno, precisamente que esta escolástica, bueno, termino de decir los periodos y continuamos con una cimentación de lo que es la escolástica. Luego viene la gran escolástica, que es digamos la época de oro, con Tomás de Aquino y Alberto Magno, ¿sí? Luego tenemos la crisis de la escolástica, con el siglo XIV, con Guillermo de Ockham, Duns Scoto. Y pues bueno, ahí donde ya, si están observando, pasaría el siglo XV, que sería la época moderna, y empezaría lo que es la ciencia moderna. Pero antes de la ciencia moderna como tal, pues es interesante una concepción que se dio durante la Edad Media. Y esto es primero en las etapas de los primeros siglos y la alta escolástica, que es la guerra entre la razón y fe. Después, en el siglo XIII, con la gran escolástica y la época de oro, la armonización entre razón y fe. O sea, es decir, al principio del siglo VI al XII, la fe y la razón peleadas. Siglo XIII en adelante, razón y fe juntas. Entonces, en este campo de las artes liberales, porque las escuelas enseñaban lo que se conocían como las artes liberales, las escuelas del siglo XI se caracterizan por un resurgimiento entusiasta y exclusivista de la dialéctica. Abundan los escolásticos seglares que profesan la doctrina sagrada y las artes humanas,
proceden evidentemente de Italia y extienden la moda dialéctica por las escuelas de Galia y Germania, ¿sí? Es este mundo cultural de los dialécticos y no teólogos que están precisamente aferrados a la antigua doctrina platónica, al platonismo agustiniano, que esa sería la idea. Agustín de Hipona, que va a estar precisamente en los siglos 6 y va a empezar a desarrollar las teorías, por eso se llama padre de la iglesia, porque va a cimentar muchas cuestiones dogmáticas y científicas desde la teología en el cristianismo. Entonces es muy interesante, y cuando llegan estos dialécticos, pues van a empezar a tener la pugna con los viejos agustinianos. Entonces va a surgir la corriente en el siglo XII que se va a llamar la corriente de Juan de Salisbury, o la secta de los nominales, ¿sí? Que van a estar profesores laicos del siglo XI, y también se va a suscitar una actitud de independencia profesional frente a la autoridad y la fe. Y entonces pues se le conoce a estas personas como los filósofos dialécticos, sofistas y peripatéticos, ¿sí? Entonces pues con la casi absoluta carencia de las artes reales, característica de una época en la que el monje Herberto había adquirido reputación de mago por su saber matemático y astronómico, y la ausencia, salvo un fragmento del Timeo, el Timeo es un libro de Platón, de la totalidad de la filosofía real de la tradición griega, hace el empeño dialéctico no tenga otra materia o contenido que el mundo de la fe y del dogma, siempre presente como algo dado y objetivo en las escuelas y en la sociedad en que surgían, ¿sí? De aquí la profesión dialéctica apareciese con frecuencia como independencia frente a la autoridad dogmática y a la tradición patrística, de un raciocinio que no tenía otra cosa de que ocuparse más que de los mismos misterios de la fe cristiana, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos también dialéctica antiteológica, que va a surgir, que ya no quiere estar hablando de los temas dogmáticos, ¿sí? Y pues por ejemplo tenemos los primeros herejes de la Edad Media, Berengario de Tours, ¿sí? Que habla sobre la Eucaristía, que no hay presencia real, sino que es simbólica, y el triteísmo, ¿sí? Que apunta a Rosalind de Compiègne, ¿sí? Entonces, pues efectivamente tenemos las cuestiones nominalistas frente a la cuestión de la teología, ¿sí? Más tarde, precisamente, vamos a tener la fundación de las universidades, ¿sí? Y ahí es donde empieza con la recepción de traducciones de filósofos griegos, árabes y judíos, ¿sí? Se fundan órdenes mendicantes como la de Santo Domingo, que se va a dedicar exclusivamente a la educación, y después serán inquisidores. Y entonces va aquí a introducirse por medio del mundo árabe, a través de Avicena, Avicebrón, que ese es hebreo, y Al-Farabi, los textos de Aristóteles. Y esos van a ser muy queridos por los nominalistas que acabamos de mencionar, ¿sí? Porque, bueno, Aristóteles tiene y lo hemos visto en la clase de lógica, Aristóteles tiene precisamente un gran sentido para el estudio de los razonamientos argumentativos. Entonces, pues, muchas veces los nominalistas utilizaron esto para fundamentar herejías como la de Berengario de Tours, o para cuestionar ciertos dogmas de fe. Entonces, eso es lo que va a empezar a hacer la pugna que habíamos mencionado al principio entre la razón y fe. Pero pues todo va a cambiar en el siglo de oro, cuando Alberto Magno, que era un obispo, ¿sí? Iba a ser santo y doctor de la iglesia, San Alberto Magno, va a empezar a postular que la teoría de Aristóteles no contrapone a la doctrina sagrada de la Biblia ni de la iglesia, sino que al contrario puede enriquecerla bastante. Y eso fue así. Entonces, bueno, San Alberto Magno tuvo un gran discípulo que se llama Santo Tomás de Aquino, que nace en Rocaseca, y que, bueno, él primero viene de los condes de Aquino, sus papás son los condes de Aquino, y van a desear que él estudie precisamente con los benedictinos, que era la orden más famosa y de renombre y reputación. Todas aquellas familias que querían que sus hijos no primogénitos fueran famosos en ese sentido, debían entrar con los benedictinos. Pero a Santo Tomás de Aquino no le va a llamar la atención esa vocación,
y va a estar más llamado a la vocación dominica, a ser un fraile dominico. ¿Por qué? Porque ellos son los que precisamente a través del estudio van a educar a las personas y a llevarles la fe. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, gracias a estos dos autores se va a asimilar el aristotelismo a la teología. Y es aquí donde ya podemos hablar de una ciencia, que la ciencia, valga la redundancia, que la ciencia se va a armonizar con la fe, ¿sí? Es decir, bueno, yo les comento que Aristóteles escribió libros que se llaman de la física. Y entonces, bueno, cuando leemos esos libros, pues precisamente describen los fenómenos físicos como ciertas cuestiones que después, obviamente, como se les mencionó en la clase anterior, van a ser cuestionadas por los físicos modernos, ¿no? En el siglo XV. Pero la física de Aristóteles va a ser la que va a dar la interpretación del mundo de los fenómenos naturales, ¿sí? Y pues bueno, estamos hablando precisamente, por ejemplo, ¿qué decía Aristóteles de la gravedad? La gravedad no existía, entonces como que ellos se cuestionaban, ¿cómo es posible que si yo suelto un objeto caiga al suelo? En la física de Aristóteles encontramos que como todos los elementos del mundo están formados de los 4 elementos, entonces el elemento tierra, que tiene por ejemplo una pluma, ¿no? Que yo quiera soltar y cae al suelo, el elemento tierra se atrae con la tierra. Entonces por eso se pega a la tierra, o sea, cae al suelo. Esto pues ya sabemos, después será descrito como la gravedad, pero en esa época eso era lo que existía, ¿no? Y luego se hablaba de la causa y el efecto, y pues bueno, Aristóteles va a hablar de algo muy interesante que va a fundamentar, digamos, una de las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios, porque en la Edad Media también había una alta preocupación de demostrar la existencia de Dios. Ojo, por la fe se cree que existe Dios. Entonces en la Biblia dice que existe y ya, es fe, es una creencia. Pero aquí va a empezar a haber la preocupación de demostrarlo, de que existe. Entonces, por ejemplo, la primera demostración va a estar con San Anselmo de Canterbury, que ya vimos ahí que es en el siglo XI al XII, con el famoso proslogión. Pero ¿qué creen? La demostración de San Anselmo de Canterbury sería lo que describe Kant como a priori, o sea, va a ser una demostración intelectual. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que ellos estaban basados muy fuertemente en el platonismo agustiniano. Pero Constanto Tomás de Aquino va a iniciar un método científico para la demostración de la existencia de Dios a través de las famosas 5 vías, que proceden de la causa al efecto. Y una de las vías, que precisamente es la vía del motor inmóvil, proviene de los libros de la metafísica y de la física de Aristóteles, o sea, de cómo se origina el movimiento. Y entonces, pues bueno, eso va a ser un hitazo y es algo científico, o sea, es una demostración que está basada en la lógica y en los hechos comunes, ¿sí? Y en la ciencia del momento. Los nominalistas, por su parte, pues van a criticar esta demostración, pero al final de cuentas es una cuestión científica. Va a entrar el averroísmo latino, o sea, es decir, Averroes, que va a introducir un Aristóteles visto desde la escuela musulmana. Y pues bueno, al final de cuentas, el nominalismo se va a ir fortaleciendo con Guillermo de Ockham, Duns Scoto, que eran unos franciscanos, unos de la orden de San Francisco. Y pues bueno, ¿no? Esa es una cuestión que, que va a romper precisamente el equilibrio de la etapa anterior, ¿sí? Y pues ahí va a estar lo que es la ruptura, ¿verdad? La ruptura espiritual que tenía. Bueno, pero es que se preguntarán qué rayos es el nominalismo, ¿no? Bueno, pues es una doctrina filosófica que niega la existencia de los universales en la realidad o en la mente y los considera como meros nombres o términos. El nominalismo entonces por eso se llama así, porque nombra, ¿no? Porque tiene los nombres. Para los platónicos, como Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, Boecio, Pseudo Dioniso y otros más, que van en la línea del platonismo agustiniano, creen que precisamente los universales, ¿qué son los universales? Pues son los conceptos que manejamos todos, ¿sí? Que habíamos hablado un poquito en lógica, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, del concepto, que era inmaterial, intemporal y todo esto, bueno,
Los platónicos sí creen que traemos los conceptos integrados en la mente, como si nos pusieran un software y nada más tenemos que recordar. Entonces, por ejemplo, cuando usamos el concepto silla, lo estamos recordando porque ya lo traemos en nuestro intelecto. Los nominalistas dicen que no. Los nominalistas dicen que los universales son una creación de la mente. ¿Sí? Entonces, cuando yo le llamo silla a algo, es porque tenemos un acuerdo, todos los seres humanos, de llamar silla a ese objeto de madera, plástico o metal para sentarte. Y esto va a provocar precisamente una gran ruptura en la Edad Media. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a haber como desarrollo científico a partir de la escolástica y de la llegada de tantos intercambios culturales, valga la redundancia? Pues tenemos precisamente de China la cultura islámica y la cultura europea. Bueno, de China pues ya vimos en la sesión anterior que hay 4 inventos que van a después a llegar hasta la época moderna, no van a llegar en la medieval, y es el papel, la imprenta, la brújula y pólvora. Recuerden, estos no llegan en la Edad Media, pero se desarrollan en el periodo medieval que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, la cultura islámica sí va a llegar. Entonces, pues este contacto se dio a través de los procesos que ya dimos, que ya dijimos en sesiones anteriores, como el comercio y como las cruzadas. Entonces, los islámicos van a aportar mucho cuestiones de la medicina, ¿sí? Con Al-Farabi, Avicena era un doctor que se sabía de memoria todas las obras de Aristóteles, evidentemente, y de Galeno, que era el médico griego. Ellos, precisamente los islámicos, van a introducir en cuanto a la medicina, la cirugía. Y eso va a ser algo muy avanzado que no se tenía en Europa. En Europa, pues recibe los conocimientos de Oriente, los unifica a las investigaciones propias y se fundan las primeras universidades. Bueno, como dicen, bueno, ¿por qué vamos a la universidad? Porque la Edad Media, gracias a la Edad Media, tenemos las universidades. Pero ¿qué inventos también se desarrollaron? Porque, bueno, han de decir, pero pues los árabes nos trajeron la medicina. ¿Y qué hicieron los europeos? Bueno, primero, los europeos inventaron, principalmente los monjes benedictinos, la ciencia de la arquitectura. ¿Sí? Efectivamente, para construir las catedrales góticas que vemos y que, si se dan cuenta, no se caen, o sea, ahorita con terremotos no se caen estas estructuras. ¿Por qué? Porque ahí desarrollaron una serie de conocimientos matemáticos y técnicos para construir las catedrales. También desarrollaron los sistemas de polea para poder sacar agua de pozo, o precisamente los sistemas de polea para elevar grandes bloques e integrarlos a lo que sería las catedrales, ¿no? Entonces, pues ahí está, o sea, hay una serie de inventos que se van a ir desarrollando por medio de la Edad Media. Entonces, pues efectivamente, como habíamos hablado, ahí está, se divide en 2 etapas la filosofía medieval, y es la parte precisamente de la patrística y la escolástica, ¿no? Entonces, ahí en la patrística hay síntesis entre religión y filosofía, ¿sí? Estaban los padres de la iglesia, bueno, y esto ya lo mencionamos un poquito. Ahora viene otra cuestión, otra cuestión interesante que una vez visto cómo era, entonces, bueno, cómo era la ciencia medieval, perdón por los errores, pero es que es como se traba la computadora, trato de ir aquí siguiendo. Bueno, retomo, entonces, para concluir, ¿qué podemos decir de la ciencia escolástica? Bueno, la escolástica entonces es un sistema argumentativo científico, acuérdense, es una ciencia formal, que va a ayudar o que va a estar en armonía con la fe. Y entonces muchas de las cuestiones de la física y de las ciencias se enfocaban para poder demostrar la existencia de Dios, o para poder ponerlas al servicio de la fe. Entonces, como fue las ciencias técnicas, como de la construcción, la ingeniería y desarrollo de muchas cuestiones, se pusieron al servicio de construcción de catedrales, y a nivel intelectual, la ciencia se puso al servicio de la demostración de la existencia de Dios y de la física y química, digámoslo así, también para ver que el mundo estaba creado por Dios
y hablamos de las causas y efectos, ¿vale? Y lo podemos recordar en lo que dijimos sobre la filosofía de Aristóteles en sus libros de la física. Otro elemento importante que va a surgir durante la Edad Media y es algo que va a desarrollar lo que conocemos ahora como la química, y seguramente lo habrán estudiado, pero bueno, acá lo vamos a ver desde la perspectiva histórica, y es la alquimia, ¿sí? Entonces, precisamente la alquimia viene del árabe, que es alquimia, que tiene que ver como con la tierra, ¿sí? De hecho, Kimi es Egipto, en lengua antigua egipcia, entonces es la ciencia como egipcia, porque muchos creen que ahí empezó, ¿sí? Entonces es una antigua práctica protocientífica, que se le llama así, que combina elementos como la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Efectivamente, la alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo egipcio, Persia, India, China, en la antigua Grecia, el Imperio Romano, el Imperio Islámico y en Europa hasta el siglo XVIII. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de precisamente de la Sociedad Rosacruz, ¿sí? Entonces, bueno, siempre ha estado presente y estrechamente relacionada con las concepciones del hermetismo, ¿sí? O sea, una ciencia esotérica que todo tiene que ser secreto, que todo tiene que estar bajo signos y símbolos que velan las realidades o las verdades que se estudian. Entonces, tiene dos metas fundamentales de la alquimia, que es la transmutación de metales comunes en oro y plata, y encontrar los métodos que pues podrían generar que la vida humana sea eterna, ¿no? O prolongar definitivamente la vida humana. Muchos de ustedes han de haber visto videos de los famosos homúnculos, bueno, pues de ahí viene, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ¿cómo era precisamente la transmutación del metal común y corriente en oro? Y esto era a través del fenómeno que se llamaba, como lo dije, la transmutación, y se le considera transmutación en la alquimia al hecho de convertir un metal en oro, al proceso o cambio de un metal al metal oro. Y ahí tenemos pues precisamente bueno, y el alquimista aparte mantenía una doctrina religiosa esotérica, o sea, no podía agarrar y decir, bueno, ahorita me voy a poner a transformar los metales, no, tenía que estar guiado a lo mejor bajo un planeta, bajo una hora planetaria, hacer una serie de rituales esotéricos, y entonces proceder en su laboratorio secreto de alquimia a hacer el cambio, ¿no? A buscarlo. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, estaba el plomo y tenía que hacerlo a través de la famosa piedra filosofal, que era un conocimiento o un artilugio, porque ese es el misterio, no se conoce bien, que le podía alcanzar una sabiduría y que podía lograr hacer la transmutación de este metal a través del fuego en un horno, y entonces podría transformarse en el oro, ¿sí? Muchos, muchos científicos describen que sí lograban hacer el famoso oro de los tontos, que era una aleación metálica que tú la ves y parece oro, pero en realidad no es oro. Pero entonces, todos estos procesos científicos, o protocientíficos, le vamos a llamar así, van a influir en lo que ahora es la química. Y pues precisamente, por ejemplo, tenemos también la alquimia árabe, ¿sí? Entonces, tiene que ver precisamente lo mismo. Los árabes también van a buscar el mismo objetivo, transformar metales vulgares en oro. Pero lo que más van a lograr hacer es crear el famoso fuego griego a través de petróleo y azufre, ¿sí? Ellos hicieron experimentos mucho más prácticos y bueno, también tenían una serie de elementos esotéricos, pero pues bueno, los alquimistas medievales van a ser mucho más espirituales, ¿no? Entonces, pues, como dice ahí, la alquimia en la Edad Media se va a ir mezclando a través del siglo VI con la astrología y la magia, ¿sí? Por eso es lo que les mencionaba hace un rato. O sea, el alquimista no podía agarrar y decir, bueno, ay, se me ocurre en este momento hacer oro. No, eran fechas especiales, días especiales que ellos calculaban a través de la astrología, ¿sí? Y aparte tenían que consultar los famosos grimorios,
Los grimorios son los libros de magia que se editaron durante la Edad Media, y estos precisamente contenían los rituales, las palabras mágicas que ellos llevaban a cabo. Entonces, bueno, hay una cuestión interesante que también tenemos que ver, y es precisamente la Sociedad Rosacruz, que en el siglo XVII va a tener una gran aceptación precisamente entre científicos e intelectuales, y vamos a tener la famosa historia de la leyenda del famoso Christian Rosecrans, que va a escribir, o que hay dos libros en los cuales se hablan de este mito, que es el de las bodas alquímicas de Christian Rosecrans y la Fama Fraternitatis, que es una proclama de la existencia, y otros libros, ¿no? Como por ejemplo el de alquimia. Muchos intelectuales van a ser parte de esta orden, de la orden Rosacruz, ¿sí? Que se identifica precisamente por una rosa y una cruz, ¿sí? Y que pues ellos se dedican a estudiar conocimientos esotéricos, y entre ellos se encuentra conocimientos científicos, y evidentemente para la época la ciencia pues era la alquimia. Y ya si están dándose cuenta, esto es de la época moderna, porque estamos hablando del siglo XV y XVI. Entonces hay una serie de pensadores, por ejemplo que hay un libro de alquimia, ¿no? Que está, como lo pueden observar, en latín, ¿sí? Que dice el símbolo del rey egipcio hermético, ¿sí? Y bueno, está hablando una serie de estudios sobre la gnosis, se le llama así, el conocimiento absoluto, los conocimientos secretos que debe tener alguien que se dedica a estar en esas sociedades secretas. Uno de ellos, ya para terminar este vídeo, uno de ellos fue precisamente Isaac Newton, pero no solo él era Rosacruz, había muchos que estaban en la orden Rosacruz, porque precisamente les permitía desarrollar sus experimentos de manera hermética, y pues lograban registrar sus avances. Newton va a ser uno de ellos. Como pueden observar, está en inglés. Entonces, bueno, esta página que pueden observar ahí está sacada de la biblioteca digital de Cambridge, donde hay varios manuscritos de Isaac Newton, y hay muchos de ellos que, como dice acá, Notes of Experiments in Chemistry and Alchemy, o sea, traducido, notas de experimentos en química y alquimia. Y ahí pueden observar que dice notas de experimentos, todos por las manos o escritos por la mano de Newton, ¿sí? Entonces, efectivamente, aquí tienen en esta página un documento escrito a mano de Isaac Newton, que se llaman los Newton Papers, y pues evidentemente es un tratado de alquimia. La familia tenía oculta su biblioteca, pero pues en 2010 me parece, hay que ver la fecha, no me atrevo a dar una fecha exacta, no la tengo a la mano, pero se descubrió que tenía su biblioteca secreta de tratados de alquimia. Ya están aquí digitalizados, si ustedes gustan, ahí está la dirección web y pueden acceder a buscarlos. Obvio, pues está escrito en inglés antiguo, vean, la fecha de creación es en el año de 1670 a 1700, está en inglés y latín, ¿sí? Y pues ahí está, ¿no? O sea, esto es impresionante porque muchos científicos de la época moderna tienen que ver con la alquimia. Y evidentemente, pues, recuerdan lo de Aristóteles, que decía que los objetos caían al suelo porque los elementos tierra se atraían. Pues precisamente Newton va a cuestionar esta noción de la atracción de los objetos a la tierra y le va a denominar gravedad. Y esto pues va a ser a través también de una serie de estudios herméticos que va a poner que va a analizar y que después desarrollará en las grandes teorías que conocemos. Entonces, pues bueno, gracias. Esto es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.